Hola, ¿qué tal? Yo soy el chef Marco Toledo. Las y los invito a que cocinemos juntos las recetas más originales, sencillas y caseras que te dejarán con un buen sabor de boca. Vida con sabor, con Marco Toledo, un programa suculento donde el aderezo principal eres tú. Vida con sabor. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Antonio Toledo y estamos en Vida con Sabor. Y bueno, un programa que tiene pues varios temas bastante interesantes, sobre todo del tema gastronómico, porque recuerden que pues la gastronomía no solamente es comer y beber, sino conocer un poquito lo que hay atrás de cada uno de los ingredientes. Y de esta manera pues también al conocer nuestra gastronomía, conocemos nuestra historia, nuestros orígenes y al final de cuentas también comprendemos un poquito más por qué los mexicanos somos así. Ese toque mágico que le da sabor a tus platillos. El infaltable en la cocina. El condimento. Es una planta con frutos olorosos y moderadamente picantes, que se recogen antes de madurar. Contienen semillas que lavadas, secadas al sol y blanqueadas constituyen la especia de la que hablamos. El cardamomo. ¿Escuchas? Vida con sabor. Y bueno, uno de los temas que vamos a tratar de inicio es el cardamomo, que es un condimento y que tiene, digamos que, pues también muchos usos como especia, inclusive como agente para saborizar algunas golosinas como los chicles. Esto ahorita de manera interesante se los voy a platicar. Pero bueno, el cardamomo, pues esta palabra viene del latín cardamomus, que después de haber pasado por el griego cardamomo, pues se convirtió precisamente en lo que ya ahora de manera, pues digamos contemporánea, conocemos como simplemente cardamomo. Y bueno, es una planta con frutos olorosos y moderadamente picantes, que se recogen antes de madurar, contienen semillas que lavadas, secadas al sol y blanqueadas, pues bueno, pues es precisamente la forma en la que se suele utilizar. ¿Quién descubrió la procedencia del cardamomo? Pues se dice que fue un marino portugués llamado Duarte Barbosa. A principios del siglo XVI lo situó en las zonas boscosas de la costa de Malabar, esto en la India, pero el uso de esta especia es mucho más antigua. Miren, en el siglo VIII antes de Cristo ya se cultivaba en los jardines colgantes de Babilonia. Los egipcios, por ejemplo, la usaban como ofrenda y los griegos y los romanos, amén de perfumarse con ella, la incluían en tratados de medicina y de gastronomía, como cosa pues bastante recomendable. Miren, fue satanizada y recomendada por los santos cristianos, les voy a explicar. San Jerónimo en el siglo IV estaba en contra y decía que no debía de consumirse. Y San Isidro de Sevilla en el siglo XVI estaba totalmente a favor y decía que sí. La Europa medieval la conocerá a través de las cruzadas y lo convertirá en una de las especias y de los condimentos más utilizados y mejor cotizados. Con el azafrán y la vainilla, y exactamente en este orden, el cardamomo es una de las 3 especias más caras del mundo. Se cultiva en países del sur de Asia y también en algunos del continente africano, pero curiosamente el cardamomo que se cultiva en Guatemala, en el vecino país de Guatemala, que como todo el mundo sabe no se encuentra ni en Asia ni en África, es uno de los más apreciados y de los de mejor calidad. Aquí es donde les decía al inicio que tal vez uno de los primeros contactos que yo tuve con el cardamomo traído de Guatemala era precisamente en chicles, que son unos chicles que yo comí en Comitán y que realmente tienen un sabor excepcional. Son los chicles más ricos y más deliciosos que he comido en mi vida, o que he mascado más bien. Así es que bueno, son increíbles y por supuesto pude constatar que la calidad del cardamomo que produce nuestro vecino del sur pues es bastante bueno. Y bueno, pues no cabe duda que nuestros ancestros pues también eran buenos gourmets, ¿no? Miren, el uso de casi todas las especias que se conocen pues nos los enseñaron ellos, o sea,
como dice el dicho, no hay nada nuevo que descubrir prácticamente en el mundo. Y bueno, pues obviamente ellos también, además de aplicarlo a la gastronomía, lo aplicaron a la medicina, a la estética y al bienestar general, porque también se hacían algunas infusiones con el cardamomo y servía, digamos, como una especie de calmante, de tranquilizante, así es que era bastante interesante. Y bueno, el cardamomo, pues para que los que no lo han consumido se den una idea de qué se trata, pues tiene un sabor cálido, se usa mucho en los pasteles, sobre todo en los pasteles navideños, en las bebidas calientes de invierno como el ponche, digamos que cae bastante bien, y en algunos platillos típicos de los países de clima frío, ¿no? En las regiones de clima frío también el cardamomo como que da ese calorcito de los alimentos que se agradece mucho. Aclara tus dudas referentes a los alimentos con un experto. Mitos y verdades. Es uno de los animales que mejor adaptación tuvieron en nuestro país. De hecho, varios de los grandes platillos de nuestra cocina regional utilizan las deliciosas carnes del cerdo. Envía tus comentarios y sugerencias al correo electrónico colegio-medio-mexicano@hotmail.com. Vida con sabor. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del cerdo. Y miren, dentro de los mitos y las verdades, el mito es que el cerdo es una carne que nos hace daño. La verdad es que los estudios que se le han hecho a la carne, sobre todo en cuanto a las cualidades nutricionales, nos hablan de que el cerdo tiene mucho menor índice de grasa que la carne de pollo, por ejemplo. Así es que bueno, no todos los mitos son ciertos ni son falsos, pero en este caso la verdad es que el cerdo es una carne bastante magra y que además tiene la característica de que prácticamente todo el cerdo se utiliza. Miren, tiene varios nombres, en algunos estados se les conoce como gorrino, como puerco, como berraco, como guarro, marrano, cochinito, chancho, cocho y bueno, algunas otras más. Y bueno, todas estas, digamos que palabras, pues hacen referencia al mismo animal, al cerdo. Y bueno, esta palabra seguramente, pues bueno, digamos que se empezó a utilizar de manera pues más coloquial, porque se empezó como que a oír feo el que digan cerdo o puerco, y ya por ejemplo le pusieron aquí en el estado cochi, que se escucha pues así como bastante tierno y que hace referencia precisamente a este animal. Y bueno, el consumo del cerdo es bastante antiguo. Los egipcios lo servían en sus mesas y los griegos, que expandieron su consumo en Europa, hicieron un culto de su crianza alimentándolos con exquisiteces. Costumbre esta que también los romanos imitaron e inclusive mejoraron cuando su riqueza y poder los convirtió en grandes y sofisticados amantes del lujo y por supuesto de la buena mesa. El cerdo fue uno de los primeros animales comestibles que se domesticaron debido a sus grandes ventajas. Producía mucha carne y mucha grasa fácil de conservación. Su piel se podía usar como saco de almacén, no necesitaba mucho espacio, casi convivía con la familia y comía casi todo tipo de sobras. Durante siglos el cerdo fue la carne del pueblo, ya que la caza pues estaba digamos que vedada, porque pues era un privilegio prácticamente real, y para mantener otro tipo de ganado pues eran necesarias pues grandes extensiones de tierras que tuvieran pastizales y que obviamente pues la gente pobre no tenía. Se lo comían pues obviamente tan tranquilos los habitantes de estas épocas, la gente pobre, sin angustias del colesterol, sin los remordimientos de conciencia. Lo encontraban realmente delicioso y pues el cerdo no tenía ningún desperdicio. Miren, era tal el entusiasmo que despertaba que se decía así: si el cerdo volara, todos escopeteros. Así es que pues bueno, todos le entrarían al cerdo, ¿no? Hay una razón que hace comprensible el arraigo del cerdo en la gastronomía española, por ejemplo, al igual que en la cocina mexicana. Yo siempre he creído que uno de los animales que mejor adaptación tuvieron en nuestro país es precisamente el cerdo. Antes de la llegada de los españoles, por supuesto que no había en nuestras tierras. El día de hoy, muchos de los platillos que conocemos como platillos clásicos regionales de la cocina mexicana, pues llevan cerdo. Les voy a mencionar simplemente dos que yo estoy seguro que lo han comido y que
pues sabrán que es verdad. Uno de ellos es precisamente el cochito, que se elabora aquí en nuestro estado, que es como un gran referente de la culinaria chiapaneca. Y otro de ellos es la cochinita pibil, ¿no? Muy característico del estado de Yucatán y que precisamente pues da, digamos que a entender que estos estados pues tienen en aprecio muy muy alto la carne de cerdo. Búscanos en Facebook y Twitter como Radio y TV Chiapas. Vida con sabor. Tips de cocina con el experto Marco Toledo. Bueno, estamos casi a punto de cerrar este bloque, pero antes de irnos a una pausa, quiero darles unos tips. Miren, hay que consumir caldo de carne y les voy a decir por qué. El poder nutritivo del caldo de carne es, digamos que insignificante, pero estimula en forma considerable la secreción del jugo gástrico y puede, por lo tanto, recomendarse a las personas cuyo apetito presenta irregularidades. Así es que consuma los calditos, son muy ricos y también nos ayudan. También habría que consumir los berros. Se afirma que los berros en ensalada son un excelente antídoto contra el tabaquismo. El tabaquismo, ya saben, es el envenenamiento del organismo por el exceso de nicotina. Los fumadores harían muy bien en comer berros con abundancia, los cuales por otra parte son depuradores de la sangre. Así es que bueno, el tip y el consejo es consuma berros. Bueno, vamos a ir a un corte, estamos en Vida con Sabor, vamos y regresamos. Cuando frías carnes o verduras, ponles la sal después de freírlos para evitar la salpicadura del aceite caliente. Vida con Sabor. En un momento regresamos.